Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Es el turno de hablar del libro número 18 de la saga de la herejía de Horus, El asedio a Deliverance, escrito por Gav Thorpe. Cuenta con 383 páginas y es de las últimas novelas que encontraremos sin anglicismos y completamente traducida durante la herejía de Horus. También viene con el clásico Dramatis Personae al comienzo del libro. Bueno, en realidad todas las novelas de la herejía traerán el Dramatis Personae, salvo las novelas que contienen relatos cortos, que, por cierto, espero comentar alguna de esas novelas más adelante. Gav Thorpe, el escritor de esta novela, es un autor poco popular entre la comunidad. Digamos que sus libros no son los que más gustan al público. El motivo es porque en algunas de sus novelas parece que las escribe únicamente por rellenar, como si de un encargo se tratara. Pero por otro lado, también tiene novelas como la que tenemos aquí mismo, El asedio a Deliverance, que posiblemente sea la mejor o de las mejores novelas de este autor, sin ninguna duda. Y a pesar de que es cierto que no es una novela imprescindible en la saga de la herejía de Horus, también es cierto que es una novela que yo disfruté mucho. Tiene un estilo similar a la novela número 7 que comenté anteriormente, Legión, y como en aquel libro, en esta novela, la Legión Alfa juega un papel muy importante en toda la trama. Llegados a este punto, he de decir que el transcurso de la herejía de Horus se estanca después de los acontecimientos de Ichvan V, que son los acontecimientos que vimos en el tramo final de la novela Fulgrim y en el tramo final de El primer hereje. Después encontraremos multitud de novelas que suceden casi al mismo tiempo entre ellas, sin que los traidores avancen lo más mínimo en dirección a Terra. Muchos libros los veremos centrarse en aventuras personales de un grupo, facción o personaje en particular. Muchos otros libros los veremos centrarse en batallas o escaramuzas en las que los traidores golpearán con fuerza planetas imperiales. Y en ellas disfrutaremos de una cruenta batalla, pero sin una repercusión importante en el transcurso de la traición de Horus. Y solo un grupo pequeño de novelas son en las que nos encontraremos que el avance de Horus Lupercal hacia Terra es palpable. Sin embargo, esto no es especialmente negativo, ya que encontraremos novelas como esta en la que nos encontramos ahora, que nos cuenta una historia de la herejía que a mí me parece muy interesante. E incluso los acontecimientos de esta novela son nombrados en los milenios posteriores en diferentes novelas como un acontecimiento importante que sucedió durante la herejía de Horus. Acontecimientos relacionados con un plan genético en la que se involucró la Guardia del Cuervo para salvar a su legión. Si alguien se ha leído la tetralogía de los Ángeles Sangrientos, escrita por James Swallow, sabrá a qué me refiero, ya que el señor del capítulo, Dante, trata de hacer algo muy parecido a lo que hizo Corvus Corax en esta novela, y nombra este hecho detalladamente, incluyendo al personajazo de Fabius Bailis, que relaciona directamente esta novela con aquella tetralogía. Y para no enrollarme mucho, vamos a continuar poniéndonos en contexto rápido. Después de los saltos cronológicos que hemos estado dando en las tres últimas novelas que he comentado en esta lista, la novela El asedio a Deliverance es la que seguiría cronológicamente a Fulgrim y al final de la novela El primer hereje, con los momentos posteriores a Ichvan V, en la que Corvus Corax tratará de pedir ayuda al emperador para salvar a su legión, ya que después de la masacre de Ichvan V, la legión de la Guardia del Cuervo está a punto de desaparecer, después de ser prácticamente aniquilados. La traición de Horus ya es oficial, y ha dado el primer golpe al imperio. Corvus Corax, humillado, se obsesiona con devolver el golpe, pero antes necesita hacerse fuerte de nuevo. Y eso es algo que la Legión Alfa no le pondrá nada fácil al primarca de la 19ª Legión. La novela tiene una narrativa muy sencilla y fluida, y es muy fácil de leer, con una muy buena descripción del entorno y otorgándonos detalles que en otras novelas pasarían desapercibidos, pero que en este caso ayudan bastante a sumergirnos de lleno en el universo de la herejía de Horus. La novela, a pesar de tener una trama bastante simple, lo cierto es que te atrapa desde el primer momento, con la inclusión de la Legión Alfa dando su toque misterioso a la novela. Y es que a mí la Legión Alfa me gusta bastante, y puede que no sea 100% objetivo con algunas novelas que aparecen legiones que me son afines, pero es cierto que las novelas se enriquecen bastante cuando se incluye a la Legión Alfa en sus tramas. Y por ese motivo, en mi opinión, y por los anteriormente nombrados, esta es una novela que debemos mencionar en la lista de las mejores novelas de la herejía de Horus.
Así que vamos a dejar por aquí la lista de novelas que llevamos comentadas, incluyendo a la novela El asedio de Deliverance en la lista de las mejores novelas, pero sin ser de las necesariamente imprescindibles. También decir que en esta novela no desvelaré demasiados secretos de la trama, ya que sigue un sistema de intriga bastante interesante gracias a la inclusión de la Legión Alpha y al proyecto que tiene el primarca Corvus Corax, en el que no sabremos si finalmente saldrá bien o no. No obstante, haré una reseña como vengo haciendo, comentando lo que nos vamos a encontrar para ponernos en situación de cómo se encuentra la Legión de la Guardia del Cuervo después de la batalla de Ichvan V, y de cómo se las gastaba la Legión Alpha sobre el terreno real contra una de las legiones astartes leales, bueno, y también contra las legiones traidoras. Y como siempre digo, para los que no quieran conocer ningún spoiler sobre las novelas de la herejía de Horus, pueden cortar el vídeo al comienzo de la reseña de la trama que haré a continuación, o pasar directamente a la conclusión de la novela si quieren conocer algún detalle más. De hecho, en la introducción de cada vídeo indicaré la importancia de la novela respecto a la saga sin hacer ningún spoiler, haciendo un breve resumen como el que acabo de hacer en este vídeo. Pero por el contrario, si queréis seguir los acontecimientos de cada libro hasta llegar al número 54 de la herejía, podéis miraros la reseña de la trama que voy a realizar con cada novela. Y bien, ya puestos en contexto, vamos con ello. En este vídeo voy a hablar de la novela El asedio de Deliverance, escrita por Gav Thorpe. La trama está ambientada en el milenio 31, en el momento justo del fin de la masacre de Ichvan V, en la que Horus Lupercal aniquiló casi por completo a 3 legiones leales al emperador. Y nos trasladaremos al sistema Ichvan, presentándonos a los restos maltrechos de la Legión de la Guardia del Cuervo, liderados por el primarca Corvus Corax. 75.000 adeptus astartes de la Legión de la Guardia del Cuervo fueron exterminados en los campos de Ichvan V a manos de los traidores. Apenas poco más de 1000 marines espaciales lograron sobrevivir de la masacre junto a su primarca, que, junto a la guarnición que Corvus Corax había dejado en Deliverance, la Legión de la Guardia del Cuervo no llegaba en su totalidad a los 4000 efectivos. Un número insignificante para siquiera tomarlos en serio en la guerra civil que había comenzado en el Imperio. Mientras los traidores están listos para lanzarse contra sus siguientes objetivos, los supervivientes de la 19ª Legión tienen como misión huir del sistema Ichvan en dirección a la Sagrada Terra. Corvus Corax espera tener una audiencia con el emperador para solicitarle ayuda y permiso para dirigir todas sus fuerzas al corazón de los traidores, haciéndoles pagar con sangre y fuego la traición cometida. El emperador, que se encuentra frenando la avalancha de entidades de la disformidad que tratan de traspasar el portal de la telaraña, le ofrece a Corvus Corax los conocimientos y la tecnología que podrían cambiar el destino de su legión, conocimientos genéticos del proyecto Primarca, para que con ello pueda acelerar el proceso de creación de Adeptus Astartes y aumentar en tiempo récord en miles y miles de marines espaciales. Esta tecnología puede llegar hasta el punto de tener la posibilidad de crear Astartes de la nada, clones, producidos en masa, una posibilidad muy poco ética para el credo de las legiones Astartes, pero muy tentadora ante una situación desesperada, y que si caía en manos no deseadas podría ser devastador. Corvus Corax tiene en sus manos el poder para cambiar el curso de la guerra y llevará esa tecnología a su planeta Deliverance para empezar cuanto antes con la reconstrucción de su legión. Sin embargo, la Legión Alpha es conocedora de la existencia de dicho plan y de dicha tecnología genética, y pone en marcha su especialidad. Con una habilidad innata, se infiltra de forma exitosa en todos los niveles de lo que queda de la Legión de la Guardia del Cuervo, suplantando la identidad e incluso los rostros de los astartes de los hijos de Corvus Corax con una práctica tremendamente efectiva. Horus Lupercal, el señor de la guerra, quiere poseer esa tecnología para su beneficio. La Cábala, sabiendo del gran potencial que podría tener para los humanos, desea que esa tecnología sea destruida. Sin embargo, la Legión Alpha seguía sus propios planes. Se encontraba recorriendo una estrecha senda, tomando parte en 2 bandos opuestos para lograr un tercer resultado, más deseable. Planes que no encajaban con el éxito de la misión de Corvus Corax, ni tampoco de los planes del Señor de la Guerra, y menos aún de la Cábala.
La novela nos narrará ese oscuro camino, esa lucha de intereses en la que nos mantendrá en vilo hasta el final de la novela para conocer el desenlace. La trama la veremos desde los ojos de ambos bandos. En el lado de la Guardia del Cuervo, los protagonistas serán el primarca Corvus Corax y algunos de sus comandantes de la Legión. Y en el lado traidor, los protagonistas serán el primarca Omegón y los legionarios alfa infiltrados en la Guardia del Cuervo, a los que obviamente los llamaremos Alfarius. Tanto Corvus Corax como los infiltrados alfa compartirán gran cantidad de páginas, casi a partes iguales, siguiendo un mismo camino. La novela también nos mostrará algo muy interesante. En numerosas ocasiones veremos flashbacks del primarca de la 19ª Legión, trasladándonos incluso a su niñez, narrándonos el momento en el que salió de la cápsula de gestación, pasando por el momento en el que se proclamó líder y gobernante de su planeta de acogida, y terminando con el momento en el que tuvo el primer contacto con su padre, el emperador. Flashbacks que nos harán empatizar muy bien con el primarca Corvus Corax. Conoceremos al primarca de forma muy personal y veremos muy bien ese lado más atormentado después de la masacre de Ichvan V, en la que el acechante nocturno, Konrad Kurz, le privó de acabar con la vida del Orgar Aureliano en combate singular. Esta será una novela muy buena para todo aquel que le guste la Legión de la Guardia del Cuervo y también para todo aquel que quiera indagar más sobre legiones leales al emperador. Llegados a este punto, me gustaría remarcar un dato interesante que pasa un poco desapercibido en la mayoría de las novelas, y es sobre el número de marines espaciales que contenían las legiones astartes antes de la herejía de Horus. De las novelas que ya he comentado, salvo en la novela del primer hereje y Los Mil Hijos, hasta este momento pocas novelas detallaban los números exactos. Warhammer 40.000 es un universo masivo y en ocasiones nos olvidamos de eso durante las novelas, hasta que llegan novelas como la del primer hereje, donde nos narran que el emperador con todo su poder obligó a los 100.000 astartes de los portadores de la palabra a arrodillarse ante él. O en esta novela, El asedio de Deliverance, donde te dicen que los traidores aniquilaron a más de 75.000 legionarios de la Legión de la Guardia del Cuervo en una única batalla en Ichvan V, y la misma cantidad de pérdidas a las otras dos legiones masacradas. No sé a vosotros, pero a mí me parecen muchísimos astartes muertos, así que imagínense la magnitud de la batalla. Pero no nos olvidemos que en la época de la preherejía, casi todas las legiones tenían unos números cercanos a los 100.000 astartes por legión, salvo los Mil Hijos, que tenían bastantes menos por su falla genética, y los ultramarines, que tenían bastantes más de 100.000 astartes, presuntamente por la absorción de las misteriosas legiones perdidas. Y antes de pasar a la conclusión de la novela, voy a remarcar una curiosidad. Siempre me gusta remarcar curiosidades que a mí me llamaron la atención, a pesar de que no sean muy importantes. Sin embargo, voy a tratar de no perder la costumbre de ello y vamos a comentar un detalle sin importancia. Y es que en esta novela encontraremos un momento en el que un capitán de la Guardia del Cuervo hace una apuesta con un capitán de los Puños Imperiales, tratando de pronosticar quién será el primarca que dará caza a Horus Lupercal y lo eliminará, acabando con ello la guerra civil. Bien, pues en esta novela, el capitán de la Guardia del Cuervo asegura que todo acabará cuando el rey lobo, Liman Ras, se entere de lo sucedido en Ichvan, y asegura que se dirigirá con toda la fuerza de su legión a exterminar al traidor. A lo que el capitán de los Puños Imperiales asegura que será el Ángel Sanguinius el que se enfrentará a Horus cara a cara, asestando el golpe final que acabaría de una vez por todas con la rebelión. ¿Cómo sería la reputación de estos dos magníficos primarcas para que astartes de diferentes legiones los tengan en tan alta estima como para poner en práctica tremendo desafío? Bien, pues esto no sería nada curioso si no fuera porque estos enfrentamientos se darán durante la herejía de Horus. En la novela número 49, La perdición del lobo, se dará justo lo que aseguraba el capitán de la Guardia del Cuervo. Y en las últimas novelas del asedio a Terra se dará el enfrentamiento que aseguraba el capitán de los Puños Imperiales. Para los que conozcáis el lore de la herejía de Horus, ya sabéis el resultado de dicha apuesta. Y ahora sí, voy a pasar a comentar lo mejor y lo peor que tiene la novela en mi opinión, y después sacaré mi conclusión personal explicando el motivo principal por el que la considero una muy buena novela, y el por qué os la recomiendo. Empezando por lo que más me ha gustado, es que la narrativa es muy fácil y amena. Creo que esto es algo muy positivo para muchas personas, siendo muy fácil de entender y de seguir sin tener momentos de lectura densa.
Esto facilita en gran medida el hecho de conectar con una trama que se presenta con cierto grado de intriga y de misterio en muchos aspectos, añadiendo gran cantidad de conversaciones de los primarcas que para mí fueron de lo mejor de la novela. Otro punto positivo es que la novela nos muestra dos cosas importantes. La primera es el sufrimiento de una de las legiones leales. No son invencibles y están al borde de desaparecer, mostrándonos el lado más humano tanto de los astartes como de su primarca en su momento más vulnerable. Y por otro lado, también nos muestra bastante bien el modus operandi de algunas de las especialidades de la Legión Alfa, que yo sí lo considero algo positivo, dado mi gusto personal por esta legión. Y para concluir con los puntos positivos, diría que la inclusión de los flashbacks del primarca Corvus Corax me parecen un punto muy positivo. Conocer información sobre los primarcas para mí siempre fue algo bueno. Tenemos 18 primarcas y crear una historia alrededor de cada uno de ellos hace que este universo sea algo mucho más grande. Y pasando a los puntos más flojos, podríamos incluir que la acción en la novela brilla por su ausencia. Es de las que menos acción y violencia encontraremos. Es Warhammer 40.000, así que cráneos reventados y materia encefálica derramada vamos a encontrar, pero bastante menos que en otras novelas. De hecho, el propio nombre de El asedio de Deliverance es engañoso, ya que no hay ningún asedio durante la novela, y menos en Deliverance. O al menos un asedio como todos entendemos y como es tan característico en las novelas de Warhammer 40.000, donde los asedios masivos y brutales es uno de los recursos más usados. Así pues, yo diría que el nombre no está muy bien relacionado con la trama de la novela. Y para terminar, podríamos añadir como punto negativo que los acontecimientos que suceden en la novela, salvo por las consecuencias a largo plazo que tendrán en los milenios posteriores, para el propio trasfondo de la herejía de Horus en estos momentos no son muy relevantes. En conclusión, esta novela no la considero imprescindible, sin embargo, la considero una muy buena novela y muy interesante y muy fácil de disfrutar y de leer. Remarcando la participación de la Legión Alfa y el sufrimiento de una de las legiones leales durante la herejía de Horus, la recomiendo y la incluyo en la lista de las novelas que más me gustaron de la herejía de Horus. Y sin más dilación, deciros que espero que este vídeo os haya gustado y os haya animado a leer la novela. Para mí ha sido un placer comentarlo y nos vemos en el próximo vídeo de las novelas de la herejía de Horus de Warhammer 40.000. Hasta pronto.